Del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena Los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador Y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Muchas gracias. Bueno, ok, gracias. Ok. Bueno, nuevamente, bienvenidos y qué alegría que estén aquí y les hago ese reconocimiento del esfuerzo que están haciendo porque sé que es bien exigente. Hoy vamos a estar viendo la segunda sesión de Ponga en orden su bolsillo. ¿Hay alguna persona que está aquí por primera vez? Sí, hay dos personas. Ok. Bueno, bienvenidos. Hacer un reconocimiento, qué bueno que están aquí con nosotros. Entonces ya tuvimos la oración de apertura. Denle la mano al vecino. Este es un espacio magnífico para hacer redes, para hacer contacto, para conocer. Te mantienes en aquella zona para que te tome la cámara. Ok. Este es un espacio de hacer contacto. Muchos de ustedes probablemente trabajan en cuestiones parecidas, en cuestiones similares, y uno puede ser colaborador del otro, uno puede ser proveedor de otro. Entonces, este es un espacio magnífico para, ya que estamos en este tema del bolsillo. Parte del bolsillo también es tener oportunidades de hacer contacto con oportunidades de trabajo. Y este es un espacio magnífico para ustedes que no estoy muy seguro cuál es la vocación de cada uno de ustedes, pero seguramente que hay más de uno que tiene actividades que son parecidas, ¿no? Entonces, aprovechen este espacio para hacer contacto. Algunos de ustedes tienen una pequeña empresa, tiene su empresa propia, trabaja por su cuenta. Sí, porque cuando tú trabajas por tu cuenta, eso no es una empresa, sino que eso es autoempleo, ¿no? Entonces, es como si tuvieras una empresa, pero no tienes personal a tu mando, sino que depende del tiempo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, bueno, este es un espacio de hacer contacto. Ok. ¿Algún comentario? Ok, entonces, esta es una actividad que a mí me gusta para entrar en contacto. Cada vez que uno viene a una de estas actividades puede venir de 5 maneras diferentes. Hay unos que llegan como prisioneros. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién me mandó a venir para acá? Seguro que fue que mi esposa me dijo y tal, y estoy aquí y no quiero. Entonces, que esto sí es incómodo. Hay otras personas que vienen de turistas. Hay una vueltica por el salón a ver qué es lo que está pasando. No está muy comprometido, sino que, bueno, están dando una vueltica por ahí. Hay otras personas que son los saboteadores. Personas que están refunfuñando, tiran la piedra y esconden la mano y te sienten, están como molestos. Hay otras personas que son los arrogantes, los sobrados, lo sé todo. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué voy a aprender yo aquí? Esto es tiempo perdido. Y hay otras personas que vienen como exploradores. Vienen curiosos a ver qué cosas se pueden llevar, qué cosas pueden aprender, qué cosas nuevas pueden incorporar. Todos los que estamos aquí, la mayoría ya tenemos unos cuantos añitos, o sea que más de una cosa hemos aprendido y sabemos mucho. Pero aquellas personas que llegan cerrados, pensando que no van a aprender nada, no aprenden nada. El que viene con la amplitud de ver qué se puede llevar a cualquier taller que yo voy, siempre hay algo nuevo que yo no había escuchado y eso me lo llevo yo. Entonces, levanten la mano los exploradores. Eso, perfecto. Aquí estamos todos entonces abiertos a las nuevas. ¿Ah? Puro campeón. Puro campeón, exacto. Ok, entonces, siempre en una nueva experiencia hay cosas que llevarse y como les digo, una de las más importantes es el contacto de ustedes aquí que se están conociendo. Eso lo llaman en la terminología de hoy en día, en inglés, networking, ¿no? Cuando estamos recién mudados aquí, de Venezuela, hace 16 años,
mi esposa se la pasaba en actividades de networking. Y mi hijo mayor le decía, ¿qué networking? Eso es networking. Tú lo que estás es parrandeando. Pero estos espacios de networking son importantes para conocer. Es un tipo de trabajo diferente, pero es el trabajo de hacer contacto con el otro. Ok, entonces, hoy, bueno, estamos comenzando con la apertura. Vamos a revisar los objetivos del taller. Vamos a hacer la discusión del caso ese que yo les mandé para la casa de finanzas. Entonces, aquellos que lo leyeron van a estar más informados, aquellos que sencillamente lo tienen ahí van a poder hacer alguna contribución. Vamos a hablar sobre ciertos temas, sobre todo nos vamos a empezar a meter en el tema del presupuesto. Hoy vamos a trabajar mucho el presupuesto. Como son 5 sesiones, yo he tratado de ir definiendo en cada sesión un tema de las finanzas personales. Entonces, hoy vamos a hacer bastante énfasis en el presupuesto familiar y vamos a tener una actividad de cierre. Entonces, estamos en la segunda semana de este programa, que es que vamos a hacer, ¿cómo hago para que me alcance y para poner a mis hijos en el futuro de la ecuación? Ok, entonces, como hablábamos la vez pasada, este no es un estudio bíblico, este es un estudio de finanzas. No obstante, utilizar una frase de la Biblia al inicio de cada tema nos ayuda a ver cómo de alguna manera la inspiración divina nos va a apoyar. Yo lo decía la vez pasada, hay muchas más parábolas, más frases en la Biblia que hablan del dinero, de la riqueza, del préstamo, de las deudas, etcétera, que de otra cosa. Entonces, es una fuente de inspiración importante. Entonces, vamos a ver hoy una parábola que me gusta mucho, que es el del aceite de la viuda. Entonces yo lo voy a leer y después lo comentamos. Es un poco largo, pero una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos. Como no pagaba, el acreedor venía a llevarse 2 hijos para que le sirviera. Entonces, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y esto es importante. Muchas veces pensamos que no tenemos nada, que no tenemos ninguna herramienta, que no tenemos ningún recurso. Esta señora lo único que tenía era una vasija de aceite en su casa. Entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas con tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa aceite en todas las vasijas hasta que estén llenas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella echaba del aceite, de la única vasija que tenía. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite se acabó, cesó el flujo de aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta parábola? Para ustedes, ¿qué significa? Una señora que se sentía desesperada. Bueno, que a pesar de que uno en cualquier situación no tenga muchos recursos, pues si uno, como esta señora que buscó a Eliseo, pues también busque de Dios, pues él le va a proveer aceite o cualquier cosa para salir adelante. Ajá. Más o menos. Por ahí, muy bien. Que en cualquier problema que tengamos en la vida, de la manera que sea, buscando a Dios, lo podemos resolver. Ajá. ¿Qué más? Lo que da a entender es de que nosotros tenemos un oficio o algo que aprender, que hacerlo, y mediante eso que hagamos, y con lo poco que tengamos, invertamos y de ahí pagamos la inversión, y lo que nosotros puede vivir la familia con eso. Ajá. ¿Otra idea? La vasija representa eso, tus recursos. Puede ser tu conocimiento, una destreza específica, tu oficio o algún tipo de recurso que tienes en la casa, y muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos, no la valoramos, porque como la vemos todos los días,
Y además no nos sentimos conformes, porque ¿qué es lo que nos dice el entorno? ¿Qué es lo que nos dice el mercadeo? Compra. ¿Tienes un televisor de 55 pulgadas? No, de 75. Y tienes el de 75, te sale uno de 95. Y después te sale uno de 150. Y no te das cuenta que tú no lo necesitas realmente. Entonces, y eso tiene un impacto tremendo en las finanzas tuyas, porque es parte de eso. Por un lado está lo que tú estabas hablando de tener confianza, de que Dios te va a ayudar, pero por otro lado tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que ver dónde están tus fortalezas, dónde tú eres bueno, para que le saques provecho a eso y tener la capacidad de autocontrolarte y no dejarte manipular. Entonces, lo primero que hace la viuda es justamente acudir, como por ahí dijeron, al profeta y le dijo, mira, estoy en esta situación, ¿qué hago? Y él le dice justamente cómo hacer para entrar en contacto con Dios, cómo pedirle ayuda a Dios, que es el proveedor. Y ese es un punto que es importante. Siempre que necesites ayuda, tú tienes que saber que Dios está allí, que Él es tu proveedor. A lo mejor no lo vas a ver inmediatamente. Muchas veces las personas piensan que como yo ahorita te recé, me voy a ganar la lotería. Desafortunadamente no es tan fácil, no es tan automático. No, muchas veces tú no te das cuenta cómo es, pero ese es parte del reto. Y en este trabajo de nosotros, de las finanzas, tenemos que tener esa capacidad de aprender a leer, a ver las oportunidades. Eso que llaman suerte es oportunidad y estar preparado para aprovecharla. Esta señora tuvo la suerte de que tenía esa vasijita de aceite y le supo sacar provecho y resulta que la multiplicó con la gracia de Dios y justamente eso le permitió salir adelante. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ok. Cuando tengan una pregunta, quieran hacer una intervención, por favor levanten la mano. Siempre yo estoy aquí para escucharlos. Entonces, en el momento que ustedes necesiten hacerme una pregunta, me detienen y la discutimos con confianza. ¿Ok? Ok, entonces el caso de estudio que ustedes se llevaron, yo lo voy a leer rápidamente y después vamos a pasar a evaluarlo. En el caso tenemos una familia de 5 personas, 3 niños, una señora. José trabaja en la construcción y por su cuenta, en algunas cositas. La esposa tiene 2 trabajos también por ahí para ver cómo hacen para conseguir su modo de vida. Y con el COVID, el esposo se quedó en reposo. Está en reposo y entonces la mamá, que está vuelta loca, trabajando a tiempo completo, no haya qué hacer, porque hay una cantidad de problemas. Además de la enfermedad del marido, salen a flote unos problemas financieros que a lo mejor no se habían dado cuenta, porque, bueno, tú no te das cuenta, estás con lo que cobraste ahorita, estás pagando las cuentas del mes pasado, y con la del que viene paga la del antepasado, y realmente siempre estás en esa deuda. Entonces, ella no sabe qué hacer, vive en un tráiler alquilado, está teniendo problemas para poder pagar, el esposo no está contribuyendo con la renta, y además tiene una cantidad de gastos, que esto es parte del tema que vamos a estar tocando hoy, gastos de vehículos, gastos de celulares, gastos de diferentes cosas, y además el señor tiene unos problemitas de que le gusta el juego y le gusta el chupe, y entonces anda ahí un poco desubicado. Entonces la falta de ingresos ha llevado a la familia a tener problemas de desnutrición y paradójicamente de obesidad. Los niños están redonditos, pero están desnutridos. Lo que ha afectado la salud de los 3 menores. La madre se siente abrumada y preocupada por el futuro y no haya qué hacer para cuidar al esposo y a los hijos. Entonces ella está pensando en buscar algún tipo de préstamo para ver cómo sale adelante, mientras el esposo puede volver a trabajar, y por otro lado ella también se da cuenta de que tiene que buscar la manera de reducir gastos innecesarios. Su mayor preocupación ahora es el tema de la desnutrición de los hijos, que no haya qué hacer con ellos, y entonces la madre pues de alguna manera quiere ver si puede hacer contacto con algún tipo de organización benéfica que la pueda ayudar. Y siente además que necesita que el esposo sea asesorado con el problema de alcohol y con el problema de juego. Los vicios son una cosa seria. Entonces, en resumen, ese es el caso.
5 personas con problemas financieros, con problemas de adicciones, de desnutrición, y la señora necesita buscar ayuda financiera. Entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a preguntar cuáles consideran ustedes que son los problemas que se ven en este caso, no los que parecen o los que uno piensa, sino los que dice el caso. ¿Qué problemas hay? Vamos a ver cuáles son las causas y cuáles son las propuestas de solución que les vamos a encontrar. Entonces yo me voy a sentar aquí y ustedes me van a ir dictando, me van a ir diciendo, y yo voy a ir anotando cuáles son los problemas. Ahí tienen su hojita, tienen la posibilidad de echarle un vistazo. Entonces ustedes me van a decir cuáles son justamente los problemas que ustedes ven que tiene esa familia. Falta de dinero. Falta de dinero. ¿Qué más? Adicción. Vamos a poner adicciones. ¿Qué más? Desnutrición. Gastos innecesarios. Vicios. ¿Qué otro problema se ve? Ajá, el descuido, o sea, la preocupación de que no tiene cómo atender a los niños, ¿no? De alguna manera un cierto descuido de los hijos por exceso de trabajo. Una pregunta en lo que leí, dice que la señora tiene dos trabajos tiempo completo. No, tiene 2 trabajos, o sea, son así dos trabajos parciales, pues, ¿no? Ella está trabajando todo lo que puede, pues, ¿no? Se había dicho por ahí el tema vicios, adicciones, desnutrición, gastos innecesarios. ¿Qué otro problema ven? El problema de no poder administrar su dinero. Ajá, no poder administrar Como un ahorro, supongamos, para la enfermedad. su dinero, no tienen ahorro. Y ahora que explota la crisis, no tienen ahorros para manejar la crisis, ¿Qué más? Problemas de salud. Que algunos no se sabe exactamente. El que queda claro es el de la desnutrición de los niños, pero pues el mismo esposo está enfermo, está de reposo. Ella misma puede estar enferma. Ella también, sí. Desempleo. Pero un desempleo temporal, ¿no? Porque está desempleado por enfermedad. Comunicación. Ajá, ¿cómo así? Comunicación entre ellos. Ajá. Comunicación entre ellos. ¿Ok? Conformismo también debería. Conformismo. Ahí ya estamos asumiendo, ¿no? Vamos a ponerlo, pero aquí estamos suponiendo, pero vamos a tratar de ver qué nos dice el caso en concreto. Muchas veces tratamos de interpretar la vida y entonces no la interpretamos con la información real, sino con lo que yo creo que está pasando, ¿no? Y entonces uno termina tomando malas decisiones porque no estás leyendo realmente lo que está pasando, sino que tú estás inventando cosas, tienes rollo en tu cabeza y entonces tú estás malinterpretando la realidad, ¿no? También puede ser problemas como decir a futuro, Ajá, ¿cómo así? desgaste físico y mental. Ajá. La única que está trabajando es ella a tiempo completo en 2 trabajos. O sea, en cualquier momento también puede. Exactamente. Está en riesgo de su salud, pues, ¿no? Problemas físicos a lo mejor por parte del esposo. Ajá. Problemas físicos del esposo, que una de las cosas, por ejemplo, que quedó en evidencia con este tema de la pandemia, es que aquellas personas que tenían más fragilidad eran las más afectadas, ¿no? Entonces, si tú estás en buenas condiciones de salud, aguantas mejor, pero y te quedan secuelas después de Exacto, así por más que esté en buenas condiciones de salud, pues siempre quedan secuelas. Ya queda en que camina lo mismo que caminaba y siente como, o le ha afectado algo. Yo desde que me dio el COVID,
nada me huele a nada. Nada me huele a nada. Eso es bueno porque tengo un nieto que a veces tengo que cambiarlo. Es una ventaja inesperada. Pero cuando preparo mi café en la mañana no me huele a nada. Lo más sabroso era el olorcito del café y no lo huelo. Ok. Ajá. ¿Algún otro problema que podamos sacar del... Organización financiera. Falta de organización financiera? De hecho, no es muy claro quién administra, ¿no? Sí, no, o sea, Ajá. no tienen a Dios. ¿Y de dónde saca el marido para el Problema alcohol y el principal. juego, no? No tienen a Dios. Está trabajando. ¿Sí? Toma de decisiones certeras. Ajá. Falta de toma de decisiones. De decisiones certeras. Ok, ahora vamos a ir viendo, si se les ocurre otro, en la medida que va pasando regresamos, pero vamos a ir viendo las causas. ¿Cuáles piensan ustedes que son las causas de estos problemas? Problemas de gastos innecesarios, de vicio, de descuido de los hijos, de no poder administrar el dinero, no tienen ahorro para la crisis. ¿Cuáles piensan que pueden ser las causas? Eso sí ya es nuestra interpretación. ¿Cómo vemos nosotros el tema? Celulares. No es, Ajá. hay una responsabilidad de parte de los padres. Ajá, entonces no hay una responsabilidad. ¿Cómo así? Pues, si tú eres una persona responsable, te voy a poner el caso, el padre dice que es tomador y es jugador, vicioso. Entonces, si fuera un padre responsable, antes de viciar o tomar, pensara primero en sus hijos. Ah, ok, ajá, entonces ahí tenemos una explicación. ¿Qué otra cosa? Otra causa. Problemas de salud, de desempleo, de comunicación, de conformismo, desgaste físico, problemas físicos del esposo, los vicios, gastos innecesarios. El gasto innecesario. Entonces tenemos, por ejemplo, servicios Varios. que no necesariamente necesitas realmente, ¿no? Digo, y si viene un carro, los carros que tienes, puedes solucionar eso. Exacto, celular, carro. Si viene un carro, le dice vehículos. Están los vehículos, tienes con qué pagar los vehículos, ¿no? Puede agarrar ingresos, solventar, Solventar, sí. en si vez se de deshaga agarrar de un uno. préstamo, porque sería como que más complicado. Ahí ella se siente en la disyuntiva que está atrapada, entonces ella dice, oye, déjame buscar, Situación de origen. pedir prestado, pero una cosa que yo he aprendido es que cuando tú pides prestado para pagar deuda, Eso es como prestar para pagar intereses. si, Una deuda. Hundirse más. si tú pides prestado para comprar algo nuevo, que es una inversión, que tiene un potencial, que te va, ok, pero si es para pagar deuda, eso es lo que hace que cada vez estás peor, ¿no? Por eso es que están gastando más de lo que ganan. Ajá, entonces parte del tema puede ser que están gastando más de lo que ganan, ¿no? Vamos a ver, ok, gastan más de lo que ganan. ¿Qué más? Los problemas de salud no están adecuadamente comprando los alimentos que son malnutritivos. No necesariamente están comprando los alimentos Les sale más caro, gastan más en eso. alimentos saludables. Ajá, entonces tienes el tema de que pueden ser más caros, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es que nos llenamos con harinas y con cosas que nos llenan el estómago y con una botella de Coca-Cola y no sé qué. Entonces estamos inflados, pero estamos desnutridos, ¿no? No, pero es que a veces también es por tiempo. Se hace fácil pedir a los niños pizza, o le voy a pedir un pollo frito, porque a veces la mamá... Ajá. A veces es porque... Si vamos a pedir una pizza, porque a veces pasa en la casa, yo digo, pero tanta pizza no, porque... O sea, se pueden enfermar, claro, se pueden enfermar. Y yo como más pizza también. Ahora lo increíble, ¿dónde aprendimos a comer así? Aquí. Aquí en la plática, aquí en la plática. Segundo aquí va, segundo strike. Todo viene Strike two. es la cultura de este país. Pero es eso, fíjate tú, ¿por qué estamos pidiendo pizza? Porque bueno, es manejable, se puede traer y de alguna manera pues
un poco... Nos quita el hambre y pasamos el rato. La cosa es que lo hagas todo el tiempo. Yo pienso que no hay nada que sea necesariamente malo. El problema es cuando solamente comes eso, ¿no? Y parte del tema... No, muchas veces son vicios que los traemos incluso de la casa. O sea, cada uno de nosotros que viene de un sitio diferente tiene sus propias comidas que no necesariamente son las más saludables, pero son las que a ti te gustan. A mí me encantan las arepas. Entonces, bueno, comerme una buena arepa en el desayuno, que no necesariamente la necesito, pero me gusta, ¿no? Y le cogí el gustico a la tortilla, que no la conocía, y me parece que es un gran invento. Pero no ha conocido, porque va con todo. Pero no ha conocido la tortilla salvadoreña. Ah, no he conocido la tortilla salvadoreña, pero sí he comido, pero las pupusas son salvadoreñas. Sí. Ajá, pero sí he comido las pupusas, las arepas son mejores que las pupusas, perdóname. O como me decía un amigo, y lo dijo, o sea, esto pasó de verdad. Me llega y me dice, las gorditas van con crema, no con leggings. Y eso lo dice justo en la caja de un Starbucks, que nos estamos tomando un café, y la señora que está atendiendo dice, ay señor, yo que me estaba comprando estos leggings. Ahora los voy a tener que devolver. Pero eso es un chiste, pero parte del tema está en que nos vamos llenando de cosas. Yo, por ejemplo, en Venezuela el helado era caro. Aquí tú te compras un cuñete de helado por nada. No, y eso es, venga, helado para adelante. Bueno, entonces, parte son vicios que traemos de nuestra casa, de nuestra formación, pero también cosas que tenemos en esta cultura. Pero fíjate que ahí voy a contradecir algo yo, porque, bueno, yo soy de los que pienso de que la comida que cocinamos en casa es un poco más saludable que lo que encontramos en la calle. Por ejemplo, si a mí me encantan los tacos y yo trabajo en la construcción, entonces cuando uno para una lonchera, por ejemplo, tú pides la comida, pagas por tu comida, pero al final tienes que acordarte que esa gente no pierde, porque la comida que les queda de ahora ellos la guardan y mañana te la vuelven a traer y te la vuelven a vender. Entonces, y a veces en la casa despreciamos los frijolitos, el arroz, que lo está haciendo la señora ahí al momento. No, es complicado. Yo llegué aquí con 4 hijos y resulta que tengo 2, los que están en el medio, que lo único que les gusta comer son taquis y es una basura. Eso sí es verdad que eso es basura. Eso es lo que les gusta comer, ¿no? Entonces, tenemos la influencia del entorno, pero también tenemos que tener conciencia. Mi esposa, todo tiene que ser orgánico. ¿No? Todo tiene que ser orgánico. Yo le digo, yo no como piedra, yo no soy litófago. Todo lo que yo como es orgánico. Pero tiene que ver con el tema del uso de pesticidas. No nos damos cuenta de la cantidad de cosas dañinas que estamos consumiendo. El agua del grifo. En los Estados Unidos el 90% de las ciudades tratan el agua con cloraminas. Cloramina es una mezcla de cloro con amoníaco. De esa reacción química surgen 5 o 6 componentes que son potencialmente cancerígenos. Eso me lo dijo a mí una doctora especialista en aguas. De la familia mía en Venezuela yo no conocía a nadie con cáncer, ya varios de mis familiares aquí han desarrollado cáncer en diferentes partes. Entonces me puse a investigar y descubrí que con vitamina C se neutraliza no la totalidad, pero la mayoría de los componentes del tal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que informarnos, tenemos que buscar la manera de que lo que comamos sea más saludable, protegernos nosotros y proteger a los hijos. Al principio es fácil porque te estás corriendo, te lo llevas en la mano, pero resulta que te haces daño. Más un dato estadístico que poca gente sabe. Se venden tantos taquis como litros de leche en esta zona. No, nada más para que tengan una idea de lo que es libre. Y es lo que a los muchachos les encanta, ¿no? Entonces es terrible. El tema del desempleo temporal, ¿qué causas, qué puede estar pasando ahí? Porque el desempleo temporal no es culpa de él, es porque se enfermó.
Pero si tú estás trabajando y no tienes ningún tipo de seguro, etcétera, pues eso te afecta todavía mucho más, ¿no? Pero aquí la causa realmente del desempleo temporal es la enfermedad que le dio. Enfermedad COVID. Ahí en comunicación entre ellos, pienso que eso tuvieron que haberlo hecho como que con anterioridad. En vez de dedicar tiempo a los vicios, juegos y alcohol, debieron tomar tiempo para conversar entre ellos, porque uno nunca sabe. Ellos no se esperaban estar pasando por la situación en la que estaban. Entonces, si hubiese como que más comunicación entre ellos, ¿verdad? Como él mismo lo dice, de ahí hubiera surgido que si algún ahorro, algo como que para estar prevenidos de cualquier cosa que pudiese pasar a futuro, que casualmente cayeron ahí y están, que no hayan para dónde. Como una planificación familiar. Sí, hay una... Sacamos tiempo para tomar. Mira, hay una... La matriz del uso del tiempo, eso es de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente efectiva, de Stephen Covey. Él dice que existen actividades que son importantes y no importantes, urgentes y no urgentes. Las importantes y urgentes son las que no puedes quitarle tiempo. Tienes que entregar el trabajo, tienes que llegar a tiempo. A esas tú no les puedes quitar tiempo. Pero después tú tienes otras que son actividades que son urgentes, pero no necesariamente son importantes. El teléfono celular te persigue hasta el baño. O sea, tú no te puedes escapar de él y cuando te llaman por teléfono, toma el control del teléfono, ¿no? Entonces, él dice que si tú le quitas tiempo a esas actividades que no son realmente importantes y que son urgentes, pero son pérdida de tiempo, y la inviertes en actividades como estas son actividades que él llama el segundo cuadrante, que son actividades que son importantes, pero no son urgentes. Esto que nosotros estamos haciendo aquí requiere que ustedes le quiten tiempo a otras cosas para ustedes ser más efectivos manejando su dinero y creciendo personalmente, etcétera. Eso lo hace la capacitación, eso lo hace la prevención, eso lo hace lo que tú estás diciendo, sentarte a conversar y ponerte de acuerdo cómo las cosas se hacen mejor. Entonces, ese es un punto bien importante del manejo del tiempo. Mal manejo del tiempo porque no lo estás dedicando a actividades que te ayuden a ser más productivo, a ser más preventivo. La prevención es lo que evita que tengas que estar apagando incendios. Cuando el incendio arranca, tienes que apagarlo. Si no terminas de apagar el incendio, ¿qué pasa? Arranca otra vez y te quema. Entonces, tú a eso no le puedes quitar tiempo, pero lo que tienes es que evitar entrar en el incendio. Y eso es lo que te da lo que tú estás diciendo. El conversar y ponerse de acuerdo te permite evitar caer en esa situación. Igual lo hace la oración. Aquí yo estoy hablando de un tipo de temas, pero la otra es justamente tener un tiempo para estar contigo, para estar centrado, para conseguir el centro. Muchas de estas cosas, el tema del vicio, etcétera, tiene que ver con falta de centro, de no estar ubicado en las cosas que tienen que ser. Ok, por aquí se habló del conformismo. ¿Cuál es la causa del conformismo? Bueno, que a lo mejor ellos viven en un tráiler y se sienten chéveres en el tráiler, no piensan comprar una casa, se quieren mantener ahí trabajandito y siguiendo así. Pensamiento a futuro. Vivir el día a día. No. Hacen planes a largo plazo para salir de esa situación. No hay pensamiento Hasta que se enfermó. a futuro. Hay un dicho en Venezuela que es, para lo que Juan baila, con una pata tiene, ¿no? Eso es conformismo llevado a su máxima expresión, ¿no? Ok, el tema del desgaste físico y mental y el riesgo de la salud. El trabajo. Estar sobretrabajado. Ese es el riesgo físico y el mental es el pensar en cómo solucionar, qué puede hacer. El estrés, ¿no? El estrés negativo, que el estrés negativo es el que viene de no haber atendido la necesidad. Si tú tienes un problema y no lo resuelves, eso te sigue consumiendo hasta que tú no lo has resuelto, ¿no? Y pasa que no lo resuelves, estás centrado o estás como que distraído en ese problema cuando te cae otro. Exacto. Entonces, Estás abrumado por toda la complejidad que tú tienes. Ok. Los problemas físicos del esposo, hay unos que vienen del COVID, pero probablemente tiene con el vicio de la tomadera de caña. Sí.
Vicios más enfermedad. Eso, bueno, en venezolano es tomar caña. Ahí ustedes dicen el chupe. Allá es el tomar caña. Vamos a tomar unos tragos. Ok. Falta de organización financiera. ¿Cuál puede ser la causa de eso? Como que despilfarro. Gasta Ah. más que lo que gana. Despilfarro. Gastas más de lo que ganas. El juego. Es impresionante, las personas viciosas apuestan lo que no tienen, o sea, es una cosa sorprendente. Enseguida le da la mente, enseguida. Como que no, se quedó sin plata mientras juega, algo, apuesta, lo que sea. Bueno, la semana que viene cobro $500, 100 de la rienda, 100, me quedan 50. Voy a apostar 100 a ver si... Y si no, pongo los 50 con la otra semana. De una vez. No, pero y además está, Y al vicio, y además está mezclado. Yo el otro día iba hacia Tulsa y entonces nos paramos en el casino ese que queda ahí en la frontera, en el Winstar, que tiene una fachadota. Y dije, bueno, déjame ver cómo es eso por dentro. Me sorprendió, yo pensaba que iba a ser algo más interesante, porque tiene fachadas de todas las capitales más importantes del mundo. Y adentro lo que es un galpón industrial vacío, lleno de maquinitas y no sé qué. Y en toda la gente fumando con un trago ahí y dándole chiqui. Una cosa que están desconectados por completo de la realidad, pues, ¿no? Y haciéndose daño. Y yo creo que esta falta de organización financiera también tiene que ver con que no te has preparado, no te han preparado. Una de las cosas una de las deficiencias que yo le veo a los sistemas educativos del mundo, te preparan para ser un empleado, pero no te preparan para manejar tus recursos. No te preparan, o sea, no te enseñan lo que es el ahorro, ni por qué es importante, ni cómo se invierte, ni para qué. Sencillamente, tú vas para allá para trabajar, para conseguir algo de plata y para echarle comida a los muchachos y seguir para adelante. Pero no estás preparado para eso. Falta de herramientas. Imagínate cómo sería el mundo si todos estuviéramos preparados. Si todos estuviéramos preparados, probablemente la cosa estuviera más balanceada, porque resulta que yo no estoy seguro, el número que yo diga es mentira, pero a mí me parece que entre el 1 y el 5% de la población maneja el 90% o más del 90% de todos los recursos del planeta, ¿no? Entonces, la distribución es sumamente desigual. Si estuviéramos más preparados, probablemente tendríamos más participación en el tema. Te iba a poner que la educación, pero vemos gente con muy poca educación, pero que es tan hábil haciendo negocio. Sí. Exactamente. Yo conocí a un señor que no sabía ni leer ni escribir. Tenía demasiada plata. Porque para los negocios... Y con una inteligencia natural, yo estaba haciendo un trabajo en una isla. Los Roques es la zona donde la mayor parte de la langosta que se captura en Venezuela se captura en Los Roques, que es un parque nacional como decir los Galápagos. Sí. Y estuve en una entrevista con el rey de la langosta. El rey de la langosta era un pescador, un señor que estaba en una hamaca de las de nosotros, que nosotros la llamamos chinchorro, que es la tejidita esa de sisal o algo de eso. Hace mucho en la zona Guajira. Ajá, exactamente. Entonces, él estaba ahí sin zapatos, un pie en el piso, otro montado en su chinchorro, en un techito de zinc frente al mar. Y entonces, él me dice, el otro día vinieron unos muchachos de Caracas a decirme que por qué yo no compraba otra lancha. Y me dijeron que el gobierno estaba dando créditos para comprar lanchas y para comprar motores. Y yo le preguntaba que para qué. Me dice, bueno, para que puedas producir más. ¿Y para qué? Bueno, para que tengas más dinero. ¿Y para qué? Bueno, para que tengas independencia. Le dice, pero si yo al final del día lo que termino es tomando cerveza en el bar Nueva Cádiz, ¿para qué me voy a amargar la vida si yo aquí estoy feliz? Hay personas que tienen esa inteligencia. Este tipo manejaba el 50% de la langosta que se mueve en Venezuela, la maneja ese viejito. Pero él está claro, él no se va a amargar la vida, él está ahí en su chinchorrito, vacilándose a su vida y manejando todo para que se enreda más la vida. Entonces, parte de la inteligencia es saber hasta dónde tienes que llegar, dónde tienes que hacer énfasis y dónde no. Hay que aclarar muy bien lo que es conformismo Ajá.
y lo que es la realidad. Ajá. Lo que pasa es que la gente llama conformismo a lo que no te genera ingresos, dinero. Pero ¿qué haces tú con tanto dinero y no tienes familia, no tienes, porque toda la vida la dedicaste a hacer dinero y no te dedicaste a hacer una familia, no te dedicaste a todo. Entonces, en la vida todo no es el dinero. Yo creo que no. Si a mí me van a llamar conformista, porque yo voy a dejar de trabajar 20 horas al día por estar con mi familia, yo seré conformista. Trabajo 10, 8 y estoy con mi familia. Ese señor que usted está diciendo, al final del día, ¿qué quiere tener las personas? Que cuando estén viejos puedan tener dinero, puedan irse a acostar en la hamaca. ¿Y para qué va a esperar estar viejo si él lo está haciendo? Yo les pregunto, ¿qué es la felicidad? Exactamente. La tranquilidad. La tranquilidad. Y si él está tranquilo, ¿para qué entonces va a tener 100.000 lanchas si él está tranquilo? Yo creo que el punto fundamental de la felicidad es tener las necesidades satisfechas. Y las necesidades satisfechas son de todo tipo. Necesidades biológicas básicas, comida, las de seguridad, un techo donde vivir, las de socialización, de relacionarte con los demás, las familiares y las espirituales. Entonces, si a ti te falta una de ellas, tienes una pata coja. Entonces, el dinero no te llena eso. Te lo llena el que le hayas dedicado el tiempo a atender todas las necesidades. Lo que pasa es que nos están metiendo en la cabeza todo lo que lleva en el mundo que vivimos, que es un mundo de consumismo. Entonces, yo te voy a poner mi caso. Yo cuando empecé a trabajar, a lo que trabajo ahora, empecé ganando como $650 a la semana. Vivía en un apartamento que pagaba 625. Y con el tiempo, pues, ha ido mejorando el salario. Y te digo que a veces uno, cuando estás con lo que ganas, si te sabes administrar, vives bien. Pero entre más ganas, más quieres. Y entonces nos meten en la cabeza que tienes que ir. Que te meten en la cabeza lo que se supone que tú quieres. Pues fíjate tú, yo conozco a un señor de la construcción que empezó en la nada. Él me dice, lo primero que yo hice cuando logré que me quedaran $4,000 de un trabajo grande que hice, mi esposa y yo decidimos comprar una propiedad para no estar pagando alquiler. Y compramos una casita. Me dice, la siguiente vez que me quedaron 4,000, ¿qué hice? Compré otra casita y la alquilé. Ese tipo hoy en día, la semana pasada me estaba diciendo que había comprado un terreno en la mañana y en la tarde ya lo había vendido y todavía no tenía los papeles del registro. Porque aprendió, o sea, tú tienes que decidir en qué vas a gastar el dinero. Pero si nada más lo vas a... ¿Ustedes han visto alguna vez una propaganda de cigarrillo o de alcohol con alguien que está enfermo, con enfisema pulmonar? No, ¿qué es lo que te enseñan? Muchachitas lindas en la playa bailando, eso. Ay, resulta que eso no es nada saludable, pero eso es lo que te venden. Entonces, si tú no estás en capacidad de filtrar eso, estás atrapado, ¿sí? Ok, falta de decisiones certeras. Yo creo que eso de alguna manera ya lo hemos dicho. No tienen ahorro para la crisis. Ese es un tema que es importante, la falta de ahorro. No hay capacidad de ahorro. Y yo siento que ese es un problema grave que hay en específico aquí. Eso viene a raíz de la comunicación. Ajá. Es lo que digo, que ahí cabe lo de planificación de emergencias. ¿Por qué la gente planifica para hacer una fiesta, unos 15 años o una boda? Porque no planifica también para una emergencia. Exactamente. Peor, para unos 15 años va no solamente a no planificar. Desde que nace, a vender su alma al diablo. Estamos en lo mismo, llegamos a un área de confort, nos sentimos aquí bien. es más fácil casarse. Y le falta a veces de educación de los papás, porque cuando yo llegué a este país, mi papá estaba acá. Y él me dijo, si tú vas a hacer tu vida, trata de tener por lo menos un año para vivir bien. Ajá, un año. Él piensa que se necesita tener un año de ahorro para poder pasar una situación difícil. Yo pienso que aquí hay un elevado porcentaje de la población, no sé cuál, porque no conozco la estadística, pero que están a 2 paychecks de estar en la calle. Porque aquí el tema de ser homeless
No es como en Venezuela, que hay gente que nació y vive en zonas pobres toda la vida, pero aquí tú ves que hay personas que de un día para otro se quedan en la calle hasta que consiguen trabajo. Y como todo el mundo tiene que tener carro, muchos viven dentro de los coches. El refugio que yo he identificado que muchos utilizan son las bibliotecas públicas. En las bibliotecas públicas tú vas durante la semana y siempre tú ves un poco de gente que lo que están es pasando el calor allá adentro, echando una descansadita y no sé qué. Entonces, la gente no toma previsiones. Y el tema de la desnutrición, ¿cuál es la causa de la desnutrición? Mala alimentación. ¿Y cuál es la causa de esa mala alimentación? Ausencia de la madre. No comen comida sana. Viene de que no hay dinero, no hay trabajo. No necesariamente hay mucha gente que Falta de ausencia de la madre en el hogar. Fíjate tú, no hay dinero, pero no comen en la casa, sino que compran en la calle. O sea, fíjate tú, no hay dinero, pero sí hay dinero para comprar comida basura en la calle todo el tiempo. Entonces, si compraras comida mejorcita en tu casa, pues probablemente estarías más saludable. Y te saliera más barato. Y te sale más barato. Entonces, es una falta, a veces es falta de dinero, pero a veces es mala información, es desconocimiento. Yo cuento las cartas con la mano y todos los dedos. Que yo esté en mediodía en esta casa y estén haciendo almuerzo. Nadie hace almuerzo en la casa. Por allá o los latinos. Por allá. Pero los gringos no cocinan a mediodía. Ni al mediodía, ni en la noche, ni en la mañana, perdóname, porque Starbucks les enseñó, entre comillas, a tomar café, si es que eso es café. Porque piden unos menjures raros, con un poco de cremita y cosas, que eso yo no sé qué es lo que es, otra bebida chatarra, que no es café, eso no es café. Pero es eso, o sea, es un problema de costumbre, es un problema de cultura y mucha presión social. Eso lo va arrastrando a uno y lo va arropando. En mi casa se cocinaba en Venezuela desayuno, almuerzo y cena todos los días. Por allá el domingo que uno salía. Pero aquí no. Aquí las arepas en la mañana y listo. Eso es suficiente para el mediodía. En la mía todavía se cocina. Desayuno, almuerzo y cena. No, eso es terrible porque la gente se va mal acostumbrando, te vas adaptando al sistema de aquí y empiezas a cometer los mismos errores. Ok, posibles soluciones. ¿Qué propuestas tendríamos nosotros para vencer la falta de dinero? Buscar un mejor empleo. Mejor empleo, ¿qué más? Ahorro. Recortar gastos. Recortar gastos. Tienen que organizarse ellos. Organizarse. Ok, las adicciones, ¿qué hacemos con las adicciones? Buscar ayuda. Buscar ayuda. Aceptar que es un adicto. Aceptar que eres adicto. Si llevo 50 años fumando marihuana y no siento nada, no me Nunca pasa nada. Sí, pero tranquilo. No, es que fíjate tú qué es lo que pasa. Los vicios, algo tienen, porque la gente se mete en eso y después no sale. A mí un vicio que me impresiona es el cigarrillo. Porque el cigarrillo, ¿qué tiene de agradable? Nada. Ni siquiera cuando lo pruebas la primera vez. Y después, dígame, lo peor es el día después de una buena rumbeada. Yo no sé qué es peor, si la resaca del alcohol o la resaca del cigarrillo. Las dos, eso es una cosa horrorosa. Y la gente cree que puede controlar el cigarrillo. Yo fumé de muchacho, pero siempre fui muy mal fumador, porque yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto? Y lo dejaba, y entonces, bueno, pero es un cigarrito nada más que porque estoy con los amigos y no sé qué, tú no lo controlas. Tú te echas un cigarrito y empezaste otra vez. El cigarrillo, eso lo tienes que cortar de raíz. Entonces, afortunadamente ahora ya no se ve tanta publicidad, ya yo no veo mucha publicidad de cigarrillos. Yo creo como que eso ha bajado bastante. Hoy están fumando baterías. Y están carísimas. O sea, una persona que se fume una caja de cigarrillos diarios está gastando $10 diarios en eso. O sea, son
$300 al mes nada más que en el cigarrillo. O sea, imagínate. Es que ahora ya fuman marihuana, ¿no? Pues ya soy... Pero es legal. Es legal. Ok. Desnutrición. ¿Cómo se resuelve el problema de la desnutrición? Evitar comer mucho en la calle. Ajá, evitar comer en la calle. Pero no crean mucho, les iba yo a comentar que Dieta saludable. hagan este ejercicio, vayan al súper y vean lo que tienen en los carritos las personas, sobre todo los que van con niños, y vayan a ver, eso es lo que están comiendo. Si usted quiere comer saludable, tiene que comprar saludable. Claro. Tienes que comprar saludable. De carne molida, sí. No, y además informarte. Comprar mazapán. Mi esposa a mí siempre me dice, ¿leíste lo que dice la etiqueta? Está yo leyendo lo que dice la etiqueta. Ella todo lee lo que dice la etiqueta. Por lo menos hay alguien en la casa que está pendiente de lo que dice la etiqueta, todos los químicos que están ahí. Pero no nos damos cuenta de la cantidad de basura que nos estamos metiendo y es sabrosa. Es sabrosa, pero es pura porquería, es pura porquería. Gastos innecesarios. ¿Qué hacemos con los gastos innecesarios? ¿Cómo se cortan los gastos innecesarios? Cortar lo que no necesitamos realmente. Identificar gastos. Un tema importante es identificar cuáles son esos gastos, porque no te das cuenta. Dígame, todo este tema de los medios de comunicación social, la televisión y todo eso, no, eso es barato, eso son nada más que $5 al mes, esos son $10 al mes, esos son $40, no, eso es barato. Sí, pero cuando tú sumes, resulta que estás metiéndole $500 a tontería. Yo no gasto dinero en cosas que, para ver televisión, tengo una antena, o hay unos canales que tú le llegas por internet sin tener que pagar. Pero hay gente que están acostumbrados que todo, que si la radio es paga, la televisión es paga, todo es pago. Y tú no te das cuenta porque es que esa es la estrategia. No, pues eso son nada más que $10 al mes. Tú vas sumando y cuando vienes a ver estás botando el dinero en tonterías que no te has dado cuenta. Los vicios. ¿Qué hacemos con los vicios? Ayuda. Ayuda profesional. A veces ese tipo de ayuda, más que todo, uno se basa o se enfoca como que tiene que ser médico, tiene que ser... A veces también las iglesias prestan muy buen apoyo en eso, de los vicios. Sí, exactamente, o sea, espiritual. Yo tuve un buen amigo que fue cuñado mío, etcétera, y ese se perdió con las drogas y al final se rehabilitó y ya era muy tarde y se terminó muriendo, pero ya se había recuperado profesionalmente, etcétera. Y él desarrolló un método donde lo primero que él hacía es que él no visitaba ninguno de los lugares que él antes visitaba. Porque el problema está en que si tú vas a los sitios donde está pasando, si tú vas donde está la pachanga, donde está la rumba, donde está ahí, entras otra vez. Porque hay una dimensión de socialización que es terrible. Entonces es parte del tomar la decisión de decir que no. Hay unos que lo hacen como que para a ver si aguanto esto. Sí. A veces es por ejemplo, la cocaína yo tengo entendido que mucha gente la consume porque te da así como que un boost o algo de eso, ¿no? Pero lo mismo pasa con las bebidas estas energéticas. Hay algunas bebidas energéticas que son peligrosísimas. El Red Bull estimula el crecimiento de los glóbulos rojos. Y los que lo toman mucho, la sangre se les pone como un chocolate, pero tienen demasiados sólidos en la sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Descuido de los hijos por el exceso de trabajo. Oye, perdón, Daniel, nada más ahí regresando a la ayuda profesional, también hay que saber qué tipo de ayuda profesional que hay que tomar, ¿no? Porque pues, hay psicólogos que están más piratas que uno, ¿no? Entonces, sí. Por eso digo, hay que tener mucho uno cuidado. se enfoca como que en los médicos, una clínica, un hospital, algo, psicólogo, psiquiatra. No, pero además tenemos unos psicólogos excelentes en los sacerdotes.
A eso, o sea, cuando la iglesia también brinda un apoyo y una ayuda Claro. extraordinaria. Pero también es como todo, tú no puedes, para un destornillador plano te sirve para tornillos de cabeza plana. O sea, tú necesitas la herramienta adecuada para ciertas cosas. Entonces, si el problema es de salud, Dependiendo del grado. si el problema es de salud, hay personas que de repente no se hacen una transfusión de sangre porque su fe no se los permite, bueno, y se mueren, pues, y se mueren. Entonces, hay que hacer lo que tienes que hacer y a veces la asistencia tiene que ser profesional, a veces es espiritual, a veces lo que necesita es un cariñito. Porque todo se necesita, pero esa es la inteligencia de la que estamos hablando, saber descubrir quién necesitas tú, para qué, cuándo. Pueden ser las dos. Y ojo, y como estaba diciendo, o sea, la cantidad de locos que hay, sobre todo en cuestiones de gente que se la dan de psicólogos y están más locos que, bueno, pues que una carrera, loco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si tú vas a buscar, por ejemplo, un terapeuta, en contra de la depresión, y es un tipo depresivo, está liquidado, ¿no? Entonces es parte de eso, saber qué tipo de profesional necesita. El descuido de los hijos por el exceso de trabajo, ¿eso cómo lo resolvemos? Buscando un mejor empleo en el que Buscando un mejor empleo. que invierta menos horas. Lo que pasa es que, como dijo el señor hace rato, que mientras ganas más, gasta uno más. Es que es por falta de Administración. Organización financiera, que es el tema que o la estamos tocando. herramienta que no tenemos cómo administrar el dinero. Y es que también se necesita balance. Una persona que lo único que tiene en su vida es el trabajo. Hay gente con dinero que su vida es puro, eso es lo que llaman aquí workaholic. Ajá. ¿Qué le pasa a esa persona cuando se queda sin trabajo? Se desespera. Se muere. Personas que lo único que tienen es el trabajo. En el momento que se les quita la presión del trabajo, se enferman. Entonces, tú tienes que tener equilibrio. La pareja necesita tiempo de pareja, espacio de pareja, normas de pareja, para que la pareja pueda realmente ser un sistema productivo para los dos. Pero cada uno necesita su tiempo individual también. Con los hijos, cada hijo necesita un tiempo con cada hijo. Mientras más tienes, la cosa se te complica más. Yo tengo 4. Siempre hay uno que anda bravo porque yo decía, bueno, si le doy un beso a uno, se lo doy a todos los que están al lado por si acaso, ¿no? Y no es suficiente. No es suficiente. El tiempo para las relaciones sociales también, todo se necesita, pero de una manera balanceada. Lo único que todos los seres humanos tenemos en la vida por igual, ¿qué es? ¿Cuál es el único recurso que todos tenemos por igual? El aire. Tiempo. Aire. No, aire no, porque si estás bajo el agua no tienes aire. Pero tiempo sí. Es más, el tiempo bajo el agua se te hace larguísimo. Pero el tiempo es lo único, 24 horas al día. La cosa está cómo tú lo usas. Si tú no lo sabes administrar, pues siempre vas a andar cojeando de algún lado. No tienen ahorro para la crisis y no pueden administrar su dinero. Yo creo que ahí hace falta prepararse, pensar, capacitarse, porque no es tan fácil. Y ahora hay una cantidad de herramientas que son aparentemente fáciles, pero tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Hay gente que ahora todos andan jugando a inversiones en la bolsa de valores metidos en las computadoras. Antes tú necesitabas un experto, ahora cualquiera llega y se mete y tal, y lo que hace es botar dinero, y eso es lo mismo que jugar la lotería, para mí, si tú no estás informado. Entonces, necesitas asesoramiento. Hay ciertos temas donde tú siempre necesitas un asesor. En contabilidad necesitas un contador que te ayude con el tema de las taxas, con el tema de los deudos, no sé qué. En temas legales necesitas un abogado. En cuestiones de salud necesitas un médico. O sea, necesitas la persona adecuada para cada uno de los temas. Entonces necesitas información. Lo mismo, el tema de los problemas de salud. Una cosa que es fundamental es una actividad física regular. Si tú caminas media hora cada 2 días, eso es suficiente para que tu sistema cardiovascular esté funcionando mejor, ¿no? Y es preferible que hagas 3 días, uno de por medio, que hacer 3 días pegados. Si haces 3 días y después te quedas 4, perdiste todo el trabajo que hiciste de los 3. Entonces hay que dedicarle tiempo a la actividad física, a la nutrición. Hay técnicas para manejar el estrés.
y no tienes que ser ningún genio. Hay unos ejercicios sencillos de respiración que tú en 30 segundos te bajas las pulsaciones con una buena respiración. Entonces, pero eso hay que aprenderlo a hacer. Entonces, en el tema de salud, yo creo que vamos a recibir mucha información de calidad, y en el tema del desarrollo espiritual también, porque necesitamos ayuda por todos lados, por todos lados. El tema del desempleo temporal. Perdón, Daniel, Ajá. ahí arriba en vicios, Ajá. dejaste incompleta una idea, no sé qué decía ahí arriba. Bueno, cuando se quedó hasta ahí llegó. ¿Dónde están los vicios? Lo puso de más. No, pues no, nada, ¿qué más? ¿Qué más? Fue la negación. No. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si a alguien se le ocurre completar el no con otra cosa, bienvenidos. Allá hay un no. Una pregunta, siguiendo el ejercicio, la causa de ese que acabamos de platicar, descuido de los hijos por exceso de trabajo, identificamos la causa como no hay una responsabilidad de parte de los padres. Ajá. ¿Cómo conectamos la solución a esa causa? La solución de buscar un mejor empleo, mejoras. ¿Sí? Fíjate, tú estás haciendo una pregunta bien importante. Los problemas que enfrentamos todos los días son múltiples. Lo primero que tienes que hacer es tener la capacidad de darte cuenta cuál es el problema. A veces el síntoma, nosotros pensamos que es el problema, y el síntoma lo que es la manifestación del problema, no es el problema. Si yo tengo insomnio, no puedo dormir, a lo mejor el problema no es que no puedo dormir, sino por qué no puedo dormir. Entonces tienes que ver cuál es el problema para poder conocer cuál es la causa. Y si tú a esa causa no le buscas una solución que sea congruente, no existe nada. Aquí estamos haciendo un ejercicio que es un poco acelerado porque tenemos que tocar otros temas, pero lo importante es que desarrollemos la disciplina de, mira, tengo este problema, ok, ¿cuál es la causa? Yo tengo una herramienta que yo uso desde hace mucho tiempo, que se llama el árbol el árbol de problemas, que tú buscas. Hay un problema que lo tienes que definir muy claro, tienes que buscar causas, varias causas, normalmente no es una sola, probablemente tienes 3, 4 causas, y después ver cuáles son las consecuencias asociadas a ese problema y a esas causas. Entonces te hace un árbol que tiene unas raíces que son las causas, y después tú tienes unas manifestaciones que son los resultados. Y entonces tú tienes que atacar las causas, pero también tienes que atacar los síntomas. Tú no puedes dejar que un paciente se te muera porque tiene una fiebre muy alta. Entonces tú tienes que bajarle la fiebre, pero tienes que buscar cuál es la causa de la fiebre, porque si no, no estás haciendo nada. Entonces es esa habilidad de poder ver dónde está la causa y buscarle la solución, y evidentemente aquí no vamos a resolverlo todo, pero lo importante es que nos demos cuenta de todas estas dimensiones como están relacionadas, ¿no? ¿Algún otro no tienen ahorro para la crisis? ¿Qué hacemos para el ahorro? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos comenzar a desarrollar una disciplina de ahorro? Hacer presupuesto. Dándose cuenta que tienen ese problema que no están ahorrando y buscando las herramientas para informarse de ello y poder trabajar. Tú puedes empezar a ahorrar ahorita. Buscar las causas. La cosa es cuánto tiene, o sea, si tú ahorita lo máximo que puedes ahorrar son $5, ahorraste $5, pero pasado mañana puedes ahorrar 100. Entonces, el tema está en que tú busques la capacidad de ahorrar, y siempre puedes, vas poniendo de a poquito. Tú dices, bueno, ¿y qué hago yo con $100? No hago nada con 100, pero a lo mejor dentro de un año tengo $1,000. Entonces, parte del tema está en generar una necesidad de tener algo guardadito por ahí. En eso yo siento que las mujeres, que son las que viven con los problemas de la casa, normalmente tienen una tacita por ahí, tienen un cochinito, tienen algo por ahí donde tienen la platica metida, ¿no? Y el marido no sabe, porque si sabe le mete la mano, ¿no? Entonces, parte del tema está en que todos tenemos que contribuir con eso, con ese fondo de ahorro, ¿no? Y con la conciencia de que no porque tú estés ahorrando eso te va a hacer más rico. A lo mejor puede ser si lo sabes hacer bien, pero te va a tomar tiempo, no va a ser de un día para otro. Ahora, si tú tienes lo suficiente para poder manejar una situación como esta, este señor lo que tiene es un mes sin trabajo y explotó todo esto. ¿De cuánto estamos hablando? $3,000, $4,000, $5,000 que le dejaron de entrar, $2,000, $10,000. Ajá, pero no tenía nada ahorrado.
Entonces, si tú no te puedes enfermar un mes, está grave, porque en algún momento te va a tocar. Y sabes que estaba platicando temprano antes de venir acá, que nosotros, los latinos que llegamos a este país, venimos con una idea, y es de mejorar nuestras condiciones de vida en nuestros países de donde venimos. Y tratando de mejorar esa condición de vida allá, caemos en un error, y es trabajar duro acá para que otro viva bien allá. Y lo voy a poner en mi caso. Yo soy salvadoreño, voy a El Salvador 2 o 3 veces por año, y cuando yo llego allá yo veo que la gente no vive con un estrés tranquilo, no tienen la preocupación que nosotros tenemos aquí el día a día de trabajar, de buscar el dinero de una u otra manera para ayudarles a ellos. Y cuando mandamos el dinero de aquí para allá, dañamos a la gente allá, porque si tú buscas a alguien para trabajar allá, no trabaja, porque como de aquí le llega el dinero. Yo no sé ahorita en qué situación está, pero hace unos años el nivel de ingreso que tenía México por remesas familiares competía con los ingresos del petróleo y con los ingresos del turismo. Yo no sé ahorita en qué situación está, pero es porque la gente tiene ese compromiso de ayudar a su gente que está allá. Y hay sitios, yo le voy a decir una cosa, yo viví en una Venezuela que uno no se enteraba, por lo menos, no salía en las noticias que la gente se moría de hambre. Pero cuando yo me vine para acá, la gente se estaba muriendo de hambre de una manera cotidiana. O sea, yo no sé ahorita, ustedes no se pueden imaginar cuántos ceros se le ha quitado la moneda. Yo perdí la cuenta hace tiempo. Pero con lo que tú te comprabas un apartamento, ahora te tomas un café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente le están pagando en bolívares, la economía no le ha quedado más remedio que dolarizarla, porque cuesta más imprimir el dinero que lo que vale el dinero, pero la gente está ganando en bolívares de otra época. No te dan los números no te dan, por más que tú hagas el esfuerzo, puedes estar trabajando mucho, no te da. Un profesor universitario está ganando $150 mensuales y allá todo está en dólares. Es terrible, es terrible. Entonces, pero tenemos nosotros que, donde tú estás, tienes que ver cómo haces. Yo pienso que esas personas son extraordinarios en sobrevivir. Yo pienso que la gente que vive en el campo tiene más ventaja. Porque tú necesitas comer algo, mata una gallina, cazas un conejo, ¿ya? Y te la comes. Cuando estás en la ciudad, si tú no tienes con qué pagar el apartamento, vas para afuera. Entonces, es complicado. Bueno, ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? ¿Qué piensan de este ejercicio? ¿Qué les pareció interesante este ejercicio? Lo que usted acaba de decir ahorita, el árbol. Porque hay causas y en soluciones está aquí así y aquí así también. Y la solución a lo mejor la tenemos que buscar donde es y no donde... No, o sea, hay un chiste de un borrachito que está buscando la llave que se le perdió del coche, ¿no? Y llega un amigo y le dice, oye, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde se te cayó la llave? No, se me cayó allá. ¿Pero por qué la está buscando aquí? Es que aquí es donde hay luz. Entonces, no porque luz va a encontrar la llave. Pero tienes que saber cuál es la causa, ¿sí? Más que todo lo veo es como que es bueno porque a veces como que desarrolla capacidad mental que nosotros mismos nunca pensamos que la teníamos o no creemos que la teníamos. Porque a veces es más fácil no pensar. A veces es más fácil no pensar. Y cuando tú tienes, o sea, yo siento que ahorita estamos viviendo, digo ahorita, pero yo no conozco otra. O sea, yo tengo viviendo aquí 15 años. Pero yo en 15 años he visto cómo se ha polarizado la cosa aquí en los Estados Unidos y la gente está tomando decisiones con la pasión más que con la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de tomar decisiones desapasionadamente y con claridad de consecuencia. Ok, ¿algún otro comentario? Nomás, yo tenía un comentario que agregar, y es que como padres de familia que somos, o vamos, algunos que no son y tienen la responsabilidad que un día van a hacer, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos de una manera distinta a la educación que están recibiendo aquí, más en la calle que en las escuelas, porque los niños acá están recibiendo una educación de querer andar lo mejor sin trabajar,
y ahí caen en un error de empezar a robar, a vender lo más fácil, vicios, y es nuestra responsabilidad como padres de saber, y en lo espiritual vamos metiendo aquí, porque los hijos es un regalo que Dios nos da, y por nuestros hijos nosotros vamos a entregar cuentas a Dios. Entonces tenemos que aprender a educarlos de una mejor manera, porque muchos de nosotros sufrimos en nuestra vida, y quizás porque sufrimos es porque sobresalimos y salimos adelante, pero las generaciones de ahora lo tienen todo. Entonces ellos no están sufriendo mucho, y en un tiempo de crisis ellos son los que más van a sufrir. Porque no están preparados. No están preparados para la vida. El único problema con los niños que yo digo es que tú no los compraste por especificaciones. No, claro. Te llegó lo que te llegó. Y vienen sin manual de instrucciones. No tienen un botón de encendido ni control de volumen. Y hacen lo que les da la gana. Entonces, uno tiene que estar preparado para irlos guiando, irlos acompañando, irlos preparando. Sí, de montar. No, es que fíjate tú, aquí está diciendo una cosa seria que es importante. Tú eres el modelo. Aunque en algún momento se van a rebelar contra ti, y como tú eres el modelo, por eso mismo van a hacer todo lo contrario. Pero va a llegar el momento que se van a dar cuenta que es por ahí, ¿no? Entonces tienes que tener paciencia, además tienes que pedir ayuda a quien tienes que pedirle. A veces le tienes que pedir al número uno y a veces le tienes que pedir al terapeuta, pero tienes que buscar la manera. Estamos en un país donde que castigar a un niño es malo, y no debería, porque a la mayoría de nosotros en nuestros países, cuando hacíamos una acción mala, nos corregían. La chola, la chancleta de la mamá no pelaba, esa bueno, pues. Y aquí estamos, y ahora no, ¿Sí? ¿Quieres castigar a un niño? Lo primero el policía dice. Bueno, pero sí, ves, pero entonces son esa cantidad de situaciones que son muy complejas y que uno tiene que aprender. Estás viviendo aquí. Una de las cosas, fíjate tú no puedes conseguir una dirección en Dallas con un mapa de Houston, ni con un mapa de Caracas, ni con un mapa de El Salvador. Tienes que utilizar el mapa de aquí. Entonces tienes que aprenderte las reglas, tienes que ver cómo son las cosas, tienes que ver cómo tú juegas el juego para no salir mal parado, y tienes que ir aprendiendo, y es difícil. Yo todavía en 15 años todavía hay muchas cosas que todavía no entiendo y sigo ahí tratando de buscarle la pelea, pero es difícil. Igual tenemos que tomar nuestro... Y tenemos la responsabilidad con los muchachos, lo importante es que tomes conciencia de eso. Ok, entonces, ajá. Escuchaba un consultor Ajá. y hablaba y decía, los ricos, los pobres se entretienen, los ricos se educan. Entonces dice, el otro día un empleado que tenía, le pregunté, ¿qué estabas haciendo? Oh, estoy escuchando la banda, entonces, oye, ¿por qué no mejor escuchas un podcast, escuchas esto? No, es que eso no me entretiene. Entonces hablaba y ponía un poco más de ejemplos de todo, pero yo creo que es bien interesante y bien importante, y por eso felicidades a todos ustedes que están aquí, ¿no? Porque él decía, si tú agarras y vas a una conferencia, vas a un curso, vas a algo, al día siguiente eres diferente, tienes algo diferente, te cambió algo, ganaste algo. Si vas a un concierto, si vas a una cosa así, no. Entonces, mucho lo que nos pasa, y también con los chavos, con los hijos que decían que pasa eso, ¿no? Pierden demasiado tiempo, se pierde demasiado tiempo en los teléfonos, en estas cosas, y con cosas que los entretienen, ¿no? Pero no con cosas que los eduquen. Entonces hay que tratar de tener eso en mente. Y así lo decía este cuadro muy claro, ¿no? Dice, los pobres se entretienen, los ricos se educan. Entonces, ese tiempo que estamos perdiendo, hay que tratar con los chavos también, empujarlos a eso. También que escuchen cosas, hay mucha información ahí que les puede ayudar a ser mejores personas, a ser mejor en sus finanzas, a ser mejor en su religión. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que llevarnos eso. Yo creo que eso puede ser bien interesante, esa frasecita, digo, a mí me quedó muy grabada, ¿no? Y así que a mis hijos los traigo así, o sea, los pobres se entretienen, los ricos se educan, ¿no? Entonces pues ojalá y les sirva, y pensemos un poquito en eso, ¿no? Sí, está bien. Ok, ¿algún otro comentario? El propósito de este taller es iniciar justamente con todos estos temas de finanzas, de ver de qué manera podemos tener una gestión financiera familiar mejor,
pero también nos damos cuenta de todas las conexiones que hay. O sea, tenemos conexiones con la vida espiritual, tenemos conexiones con el tema de salud, tenemos múltiples dimensiones para poder hacer bien el tema financiero. El tema financiero implica aprender a hacerlo. Y hay cosas que no son nada del otro mundo y tenemos las herramientas básicas, pero no tenemos la información. Entonces, parte del reto es que nosotros tomemos la decisión, como están tomando ustedes la decisión de informarse en esto, ¿no? Entonces fíjate tú, los objetivos, vamos a tener aquí identificar factores que influyen en el presupuesto familiar, consejos prácticos para hacer que el dinero nos alcance, entender cómo preparar a los hijos para un futuro financiero exitoso y una dinámica de presupuesto. El ejercicio que vamos a tener en esta oportunidad es el del presupuesto. Yo como empecé trabajando aquí en la computadora me quedé sentado. Yo estoy acostumbrado a talleres sentados, entonces me voy a tener que parar. Pero, entonces, bueno, vamos a estar trabajando con esto. Entonces vamos a comenzar identificando qué factores influyen en el presupuesto familiar, cómo hacer para que nos alcance el dinero con consejos prácticos y cómo preparar a nuestros hijos. Parte del reto que nosotros tenemos es formar a nuestros hijos. Yo, nuevamente, cada quien viene, yo con mi mapa de Venezuela, yo estaba acostumbrado que allá nos daban una cantidad de información en las escuelas. Aquí los muchachos, el que sabe jugar béisbol, sabe jugar fútbol americano, y la sabe pasar bien, se gradúa de high school. Yo pienso que no aprenden mucho. Yo creo que no aprenden mucho. La pasan muy bien. Dígame el último año de high school. Todos te lo dicen, no, esto no es para estudiar. Esto es para prepararnos para ir a la universidad. Y lo que hacen es rumbear parejo. Entonces, pero nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir con que nuestros hijos estén preparados para tener una vida más satisfactoria. Y a lo mejor, muchas veces nosotros queremos que no tengan los mismos problemas que tuvimos nosotros y a veces es inevitable porque uno aprende llevando palos, ¿no? Pero se la trae. Entonces, los factores que afectan el presupuesto familiar son aquellos que de alguna manera tienen que ver con cómo la familia gasta el dinero y cómo maneja sus recursos. Entonces, vamos a identificar los factores típicos que afectan el presupuesto familiar. Uno, los ingresos. Si tú dependes, como el caso de esta señora, si ustedes dependen de un solo ingreso, ¿qué pasa si ese ingreso se enferma? Se fue a la quiebra. Entonces, y muchas veces estamos trabajando, tenemos un empleo, tenemos un tiempo parcial, tenemos otro tiempo y los ingresos no nos alcanzan. Entonces tenemos que buscar la manera de diversificar nuestras fuentes de ingresos de tal manera que no dependamos de una sola cosa. Entonces, un punto importante es cuánto entra. Con lo que entra es con lo que tú puedes administrarte. Después tú tienes los gastos fijos. Estos son de los que a mí me parecen más peligrosos porque estos son los gastos recurrentes y ahora lo vamos a ver con calma. Después tú tienes unos gastos que son variables, que son muchas veces impredecibles, y después tú tienes justamente las situaciones imprevistas. Hay cosas que sencillamente pasan. Hubo un tornado, se llevó un poco a casa y a ti te quitó un techo y tienes que ver qué haces. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para manejar todo eso. Entonces, el primero tiene que ver con eso. ¿De dónde vienen nuestras fuentes de ingresos? Las personas que ya han tenido la cultura y han venido trabajando no solo dependen del sueldo, sino que han ido haciendo inversiones. Esas inversiones las ponen a producir. ¿Pero qué significa eso? Que donde tú estás metiendo el dinero tiene que ser algo que pueda producir dinero. Si tú piensas que la mejor inversión es la última troca y el televisor más grande, ajá, ¿qué pasa? Sí puede ser, la troca sí puede ser si es para el trabajo. Sí, pero a lo mejor, sí, pero resulta que es la más cara, pero no necesariamente es la más cara, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más trompúa, mientras más grande la tiene para adelante y para atrás y no sé qué y tal, y más combustible, mejor. Y no necesariamente, yo te voy a decir una cosa, son pocas las trocas que yo veo rodando aquí en Dallas que tienen algo atrás que no sea hojas secas y basura, porque no las usan sino para tirar físico. Entonces, parte del tema está en que tú tienes que tomar decisiones en qué yo voy a meter mi dinero. Si lo gasto, ya pasó. Entonces, tienes que aprender a utilizarlo y de repente, en algunas familias hay una persona que de una manera casi que innata es comerciante. Entonces, en la familia tú puedes tener a alguien que tiene un negocito, alguien que está trabajando tiempo completo, hay alguien que está, pero tú tienes que diversificar tus fuentes de ingresos para tener más tranquilidad.
En la familia esa que vimos tuvimos la suerte de que la señora tenía 2 empleos y pudo aguantar que el marido estaba enfermo, pero hay veces que no puede. Entonces, los gastos fijos son esos gastos que son constantes, que independientemente de que tú duermas, estés en la playa, estés trabajando, los tienes que pagar. El alquiler, la renta, el pago de la casa, el pago de las cuotas del automóvil, el pago de los seguros. Todos esos son costos que están ahí. Trabajes tú o no trabajes, estés dormido o estés despierto, eso está ahí. Entonces, muchas veces no te das cuenta que te vas llenando una cantidad de costos fijos que se te hacen inmanejables. El pago de servicios de internet, perdón, no de internet, No, servicios de televisión, vaya. No, es que entonces te salen los combos. Entonces te dicen, no, pero este no. Ahora sí, si tú agarras este, yo te doy a ti internet, teléfono y no sé qué y tal y cual. Y eso te funciona la primera vez. Si tú te vas a cambiar de compañía, te regalan el celular. Pero pídeselo a la compañía con la que tú tienes 20 años trabajando. No te lo dan. Entonces, es parte del tema. Tienes que aprender cuál es la filosofía de esto. Los gastos variables son otros que entonces tienen que ver con tu actividad. Lo que tú gastas en comida no es necesariamente fijo. Tú puedes tener un presupuesto y lo haces más o menos fijo, pero depende de variables diferentes. O sea, tú no lo tienes firmado en un contrato. Estos que están en contrato, tú a juro los tienes que pagar. Los gastos fijos son unos que tienen que ver con, bueno, ir de paseo, ir a jugar, y eso no significa que es malo ni que es bueno. Son gastos que no son fijos. Y después tienes los imprevistos, que son los gastos inesperados. Esos están a la orden del día. Se te ponchó una llanta, tuviste un accidente, te hicieron una llamada a última hora. Yo esta mañana amanecí con que el aire acondicionado se le había, yo no sé cómo se le desprendió el aspa, no sé qué, el heater también. Yo al mediodía estaba con 2 técnicos tratando de cómo vamos a dormir esta noche en la casa. Entonces, esos tú no sabes de dónde vienen y tienes que estar preparado. Para esos imprevistos donde es importante tener algún tipo de ahorro, ¿no? Entonces, hay otros factores como son, por ejemplo, deudas. Tienes unos compromisos que tienes que pagarlos y tienes que ver cómo tú los manejas. Y ahí una de las cosas, el tema de las tarjetas de crédito. La gente empieza a usar una tarjeta de crédito para pagar la otra, y para pagar la de antes, y para pagar no sé qué, y para pagar gastos, y para pagar... Eso no tiene salida porque esos son unos intereses. Los intereses de las tarjetas de crédito no tienen nada que ver con el resto de los intereses que hay en el mercado. A ti te dan, ahorita que están altos, yo no sé cuánto le están dando a uno las cuentas de 25, del 18 al 20. No, pero las que te dan a ti, lo que te pagan a ti, las tasas pasivas. Las de inversión, no, pues se te pagan el 2%. El 2%. Pero las tarjetas de crédito te cobran el 29, el 30 y pico y no sé qué. Y si pagas tarde, te meten, o sea, entonces... O esas que dicen que 24 meses sin intereses, pero si dejas de pagar uno, van todos los intereses. Sí. Digo, puedes tomar y ser inteligente para no pagar intereses ahí, pero nunca hay que fallar en eso. Sí, si fallas una vez, perdiste todo el trabajo que hiciste. El tema de otro factor es el dinero que tú metes en ahorro. O sea, tú tienes que tomar la decisión, ¿qué tanto yo puedo de una manera honesta ahorrar de una manera sistemática? A lo mejor son $100 al mes, algunos ponen un porcentaje, el 5, y ahí yo siento, por ejemplo, que los protestantes están acostumbrados al tema del diezmo. Entonces, son personas que se mueven con esos criterios, ¿no? Entonces, pero si nosotros llegamos y decimos, mira, yo voy a utilizar un 2% de mi sueldo, un 5%, un 10% para un ahorro, que ojo, es un dinero tuyo, es tuyo, pero no los tienes en circulación, tú no lo vas a utilizar para pagar este mes. Entonces, de alguna manera sientes que te está afectando el bolsillo, ¿no? Pero lo estás guardando a largo plazo. Y sobre todo tienes que tener claro cuáles son esos objetivos de largo plazo. Porque el largo plazo, cuando yo estaba muchacho, era 10 años. Yo creo que ahorita largo plazo es 1 año, mediano plazo son 6 meses y corto plazo es mañana. Porque esto se mueve tan rápido, sobre todo con este tema del COVID. El COVID dejó en evidencia que el sistema tiene una cantidad de fallas, de suministro, o sea, de repente nos quedamos sin repuestos para los coches, el problema de la comida y mal acostumbrados de que aquí yo quiero comer aguacate todos los días.
En los países que se produce, tú trabajas tú comes la fruta de la temporada. Cuando hay mangos, comes mango. Cuando tienes aguacate, comes aguacate. Aquí se quiere comer aguacate todos los días. Eso te lo hace más caro porque lo tienes que importar. Entonces, y el tema de la inflación, ¿qué es la inflación? ¿Aumento de precios? ¿Perdón? ¿El aumento de los precios? El aumento de los precios. Ajá. Para mí la inflación es cuando hay demasiado dinero y poco producto. Cuando hay demasiado dinero y poco producto. Ajá. ¿Qué más? El valor del dólar. El valor del dólar. Fíjense que en un momentico, fíjate todo el conocimiento que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de una clase de microeconomía y de macroeconomía porque todo esto está pasando. Pero normalmente esos conocimientos no los utilizamos. La inflación, y es más, a mí me impacta cómo aquí le tienen pánico a la inflación. A mí cuando dicen que aquí hay una inflación del 8%, a mí me da risa. Yo vengo de un país donde la inflación ya yo no sé de cuántos millones por ciento al año es lo que hay. Entonces, pero no estamos acostumbrados a eso. El tema de la gasolina. Y de repente la gasolina, el combustible se disparó. Y aquí en Texas, dentro de todo, no fue tan grave, porque yo estaba en California y estaba en $7, cuando aquí estaba en $3.50, ¿no? O sea, una locura. Pero la inflación tiene que ver con eso. Es un costo general de bienes y servicios por múltiples razones. Porque no hay suficiente oferta, hay mucho dinero, entonces tienes mucha capacidad adquisitiva para comprar, quieres comprar cosas que ya no existen, entonces eso te impacta el costo de la vida, ¿no? Y el tema también, que otro factor son los cambios de los ingresos, que normalmente es bueno cuando es para arriba, pero cuando es para abajo no es tan bueno, ¿no? Y una cosa que está pasando es que con mucha facilidad pierdes el empleo. Antes una persona estable era una persona que a lo largo de su vida laboral no había cambiado de empleo más de 3 o 4 veces. Hoy en día un muchacho de 30 años ya ha cambiado de empleo por lo menos 8 veces en promedio. Entonces estamos hablando de una dinámica diferente. Y es importante que cuando tengan vacas gordas, guarden para las vacas flacas. Sí. Porque muchos empiezan a recibir mucho dinero y se lo gastan todo, ¿no? Y es el momento de empezar ahora. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, el presupuesto, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de hacerlo. Primero tienes que decir, bueno, necesitamos un presupuesto. Y eso normalmente la gente lo hace cuando se da cuenta que está pasando trabajo, porque si no a veces no le... Depende de la formación. Unos contadores, para ellos es normal, pero para otras personas no es tan fácil. Entonces después, tienes que tener la capacidad de llevar monitoreado cuánto estás gastando. Guardar tu dinero y saber cuánto estás gastando. ¿Ustedes saben cuánto gastaron el mes pasado en tonterías en su casa? Lo más probable es que no, ¿no? Entonces, parte del tema es que tú tienes que tener control de los gastos. Y entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Lo más fácil es empezar haciendo una planificación mensual. O sea, si todos los planes, si tú haces planes a largo plazo y tú no los defines en el corto plazo, no pasa nada. Entonces, un ejercicio bueno es empezar a hacer el presupuesto del mes. Si tienes el presupuesto del mes, ¿qué te da el presupuesto del mes? ¿Qué piensan ustedes que es un beneficio? No, tranquilidad. Te da tranquilidad, te da disciplina. Ya tú sabes qué es lo que está pasando, oye, sabes que estás recortado, va a venir esta cuenta, tengo que ver cómo la pago, pero de alguna manera, entonces, el hacerlo mes a mes te ayuda a tenerlo bajo control. A veces tienes que llevarlo semana a semana, ¿sí? Entonces, porque hay veces que tú dices, mira, yo prefiero, oye, pagar ciertas cuentas el 15 y no el primero, porque el primero tengo demasiados gastos acumulados. Entonces, parte del tema es jugar con el tiempo. Después, identificar cuáles son todos tus ingresos potenciales. ¿Cuál es la vasija? ¿Cuáles son las vasijas que tienes para ver de dónde tú puedes echar mano? Muchas veces decimos que no tenemos recursos y no nos damos cuenta de todos los recursos que tenemos. Un ejercicio que vamos a hacer en otra de las clases, que es el balance personal. Casi todas las personas que han pasado conmigo en nuestros programas, cuando ven su balance personal no lo pueden creer. Tenemos más cosas de las que pensamos, pero no sabemos para qué usarlas. Identificar y clasificar todos los gastos. Sobre todo, tú sabes que yo le tengo pánico. Aquí hay una cultura
que son que eso lo paga automáticamente la tarjeta. Cuando tú tienes que eso lo maneja la tarjeta, tú te olvidaste de eso y tú no sabes qué está pasando. ¿Quién sabe cuánto tiempo tú tienes pagando lo que llamamos en Venezuela un mono, que no haya que hacer con él y resulta que mientras tú no digas nada, el que te está cobrando va a seguir cobrando. Entonces parte del tema es que tú tienes que saber cuáles son tus gastos y tener control de ellos. Identificar los gastos superfluos. ¿De dónde tú puedes recortar? Tú no puedes recortar de la comida, no puedes recortar el pago del alquiler, no puedes recortar de los pagos médicos, pero de repente hay una cantidad de gastos que sí puedes tú controlar. Uno de los últimos grupos con los que yo trabajé, había una pareja joven. No es que eran ningunos bebecitos, pero eran jóvenes. Ya a estas alturas todo el mundo es más joven que yo, pero estos se dieron cuenta, nada más que con bajar lo que estaban gastando semanalmente en bebidas alcohólicas, tenían que pagar las cuentas. Y ellos estaban sorprendidos, ellos nos lo dijeron en el salón, mira, nada más dejamos de gastar lo que estamos gastando en chupe y ya tenemos las cuentas balanceadas. Entonces, darte cuenta de cuáles son esos gastos superfluos que puedes controlar, tomar la decisión de reducirlos o eliminarlos. Porque no basta con que te enteres, sino tienes que hacer algo al respecto, porque si no, no hiciste nada. Entonces, ¿cómo haces tú para lograr tener un superávit? ¿Eso qué es? Que al final del mes te quede algo. Si al final del mes estás en rojo, lo que tienes es deuda, no está saliendo de ahí. Tú tienes que lograr que mes a mes te quede alguito que tú puedas ahorrar. Y entonces empezar a ahorrar para cumplir con tus objetivos. Si tú dices, no, oye, yo quisiera dejar de estar viviendo en este sitio y no sé qué y tal. A mí una cosa que me impacta es que el alquiler, normalmente lo que la gente paga en alquileres es mucho mayor que si estuviera pagando la cuota de algo propio. Pero tienes que tener buenas referencias, tienes que tener el enganche y no sé qué, pero para lograr eso tienes que tener disciplina. ¿Qué son las referencias bancarias? Las referencias bancarias es, mira, este tipo paga, porque además de lo que se trata no es cuánto tienes, es si paga. Si tú pagas, tienes buena referencia. Entonces, si tú eres buena paga, tienes buena referencia. ¿Eres crédito? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto vale? Sí, aquí. Pero si no lo paga, si no lo paga, está reventado. Después para levantar la nariz de ese avión es difícil. Entonces fíjate tú, el primer paso, tienes que contabilizar, sumar todos tus ingresos. Saber exactamente con cuánto cuentas. El segundo, calcular tus gastos. Eso es afilar el lápiz y darte cuenta. Siempre hay una cantidad de cosas. Oye, pero el dinero no me alcanza. ¿En qué se me fue la plata? No te diste cuenta. Aquí es donde tú anotas todo lo que parece que vas a gastar en las distintas categorías. Tercer paso, calcular la diferencia y ver del presupuesto. Tú tienes que ver realmente cuánto te está entrando con cuánto está saliendo. Porque es la única manera de tú saber si estás en capacidad de seguir avanzando. Esta información te ayuda a entender que cualquier variante presupuestaria, la diferencia entre lo que tú proyectaste y lo que realmente gastaste, tienes que tenerlo claro. Porque es la única manera de saber si te está funcionando o no te está funcionando el plan. Si estás ganando o estás perdiendo. Cuarto paso, identifica, recorta y ejerce un plan. La planificación, para mí lo más importante de la planificación es el ejercicio de hacer el plan. Cuando tú decides hacer un plan, tú te organizas, piensas, organizas los datos y empiezas a trabajar de una manera adecuada. Si no tienes plan, bueno, vas por ahí como va llegando, vamos viendo. Entonces, algunos gastos son más fáciles de recortar. Hay unos que tú sabes que son de lujo, que no los necesitas y esos no son tan difíciles de recortar. Díselo a los muchachos. Porque los muchachos, cuando tú les dices que no, te ponen el grito en el cielo. Por ejemplo, tienes que pagar la casa del supermercado, pero podrías pasar sin ver una película nueva. No pasa nada. Y entonces tratar de gastar menos es normalmente el mejor punto de partida. Si tú empiezas por ahí, tú puedes empezar a tener resultados más rápido. Cuando tengan alguna intervención, alguna pregunta, por favor me interrumpen. Entonces, la renta de hipoteca, los servicios públicos, estos son las facturas típicas que influyen, que son
la renta, los servicios públicos. Dígame el tema aquí de la electricidad cuando hace calor. O sea, el costo de la electricidad, el costo del agua, aquí es fuerte, en general es fuerte. Lo gastas en la reparación de los vehículos, que esa es otra cosa. Yo estaba acostumbrado a que uno los carros los reparaba. Aquí no los repara, aquí la gente cambia de carro con una facilidad. En mi país tú tenías un cacharrito y ese cacharrito, llévalo para el mecánico y arréglalo y acomódalo, pero eso siempre te cuesta mucho dinero. La educación, a veces, aunque la educación sea gratuita, tienes que vestirlo, tienes que llevarlo, o sea, tú tienes que ver cuánto estás gastando en educación, y una de las áreas donde mayor ha sido el incremento del costo es la educación superior. La universidad en Estados Unidos, los muchachos están saliendo de la universidad con unas deudas que son equivalentes a comprarse un apartamento, o sea, porque son unas deudas brutales. Ojo, cuando hay una cantidad de ayudas, hay becas, hay una cantidad de opciones, pero si tú no las conoces y tú no te montas en esos programas, pagas la cuota completa. O sea, hay que descubrir qué se puede hacer. El tema de la salud. Aquí tú vas a cualquier cosa y bueno, vas con que tienes una cosa y te cobran un pie completo por un golpecito. Y el tema de la recreación. Una de las cosas que a mí me impacta aquí en los Estados Unidos es que la única manera de recrearse es con billete. En otros países, los europeos se van para la plaza, se llevan un pancito con un quesito, un vinito, y no tienen ningún problema. Se te ocurre andar con una botella de vino y vas preso. Pero puedes cargar un R15 terciado, ese sí puede. Pero, entonces, son unos estilos un poco diferentes de recreación. Pagan una fiesta y están libres otra vez. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya se acabó. Ya se acabó. Ok. Ahí estamos en el punto de las recomendaciones. Gastos fijos, tienes que minimizar los gastos fijos. Esto es una cosa que se los digo, tienen que minimizar los gastos fijos porque eso es terrible, los que son recurrentes. Los gastos variables, hacer listas, tenerlos claros y definir prioridades. ¿Qué pagas cuándo? Los ingresos, diversificar las fuentes de ingresos. Eso es algo que es fundamental, tener la capacidad de diversificar tus fuentes de ingresos. Los imprevistos. Y eso sí, cada uno de ustedes va a definir qué significa. Tener un fondo de emergencia. Eso hay personas que dicen que un mes, otros dicen que 6 meses, hay otros que dicen que 1 año. Depende de tu capacidad, pero también de tu disciplina, lograr mantener un fondo de prevención. Pero hay que empezar. Y hacer un plan de contingencia. La tarea que tenemos para la semana que viene, que se las tengo que dar, tiene que ver justamente con empezar a hacer un ejercicio de presupuesto. Ustedes van a revisar lo que están gastando con lo que ustedes piensan que deberían gastar y ver la diferencia. Hasta qué punto lo que ustedes están haciendo se corresponde con una decisión lógica de distribución de los recursos. Entonces lo vamos a discutir la semana que viene y ya vamos a empezar a meternos con los números, ¿ok? Entonces, preguntas, comentarios. ¿Les vas a dar la hoja tú? Sí. ¿Les vas a dar una vuelta? Sí. ¿Perdón? ¿Les vas a dar una hoja? Sí, sí, sí. Aquí, no, aquí no está. Aquí. Entonces, aquí tienen, son 3 hojitas que consisten, una primera que tiene el presupuesto de lo que ustedes están gastando y lo que ustedes piensan que deberían gastar, cuál debería ser el presupuesto, y después tienen una descripción de lo que son los diferentes tipos de gastos, ingresos, etcétera, que incluyen en el presupuesto. Entonces son 3 hojitas por persona, para que vayan trabajando en eso para la semana que viene. La vez pasada yo les hablé de que fuesen pensando en los gastos que tenían y en los ingresos que tenían, entonces ahora tienen que profundizar en eso, ¿ok? Ahí es importante que lo consulten con la jefa, porque normalmente ellas tienen más
conocimiento del detalle. Uno no se da cuenta del menudeo, lo que pasó en la mañana, que lo que le dio el muchachito, que no sé qué, qué tal. Entonces, eso lo deberían hacer en conjunto. Entonces, y la semana que viene entonces nos vamos a meter de esto ya de lleno. Ya de aquí para adelante vamos a empezar a trabajar con números. Hasta ahorita estamos hablando de las cosas más generales, pero ahora vamos a entrarle ya en serio. Por aquí hay uno que falta. ¿Cómo se sienten con la información que hemos tenido? Bien informados. ¿Qué les pareció el ejercicio que hicimos, la práctica que les mandé para la casa? A mí me parece importante aprender haciendo. Entonces nosotros ahorita vamos a aprender de presupuesto haciendo presupuesto. Es lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Okay? Entonces vayan revisando. En la primera página es el ejercicio, pero la de atrás son las explicaciones de cuáles son las diferentes áreas que son típicas del presupuesto para que las vayan revisando y vayan echando los numeritos. Preguntas, comentarios. Tengo curiosidad en los ingresos. ¿Cómo diversificar las fuentes de ingresos? ¿Qué otro? Ajá, aquí está una pregunta. ¿Cómo diversificar las fuentes de ingresos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se pueden diversificar las fuentes de ingresos en la familia? Invertir, esa es una opción. Pregunta que en qué. Eso va a ser la última, el último taller lo vamos a centrar mucho en eso, ¿no? Pero fíjense ustedes, eso ahorita ya no está de moda. Cuando yo llegué aquí, estaba muy de moda los multinivel. Yo no sé si eso sigue estando de moda, pero están de moda los multinivel. El multinivel, ¿qué es lo que era? El encandilamiento de unos... Eso en venezolano tenemos un término que es un rebusque. Es como que una posibilidad de un negocito por ahí que te da algo adicional. Ojo, hay personas que se han hecho ricas con eso, pero eso lo hicieron en serio. El problema está, respondiendo a tu pregunta, es que hay personas que se meten en negocios, pero en su cabeza lo que son empleados. Si tú te vas a meter a hacer un negocio, te tienes que meter un chip de empresario. Y el empresario tiene que asumir retos, tiene que asumir costos, tiene que ser previsivo. Y una cosa importante, ahí no hay fin de semana, no hay noche. Tú tienes que pagar, si tú tienes nómina, tú tienes que pagarle a los empleados el viernes. Entonces, hay así como que diferentes maneras de uno ir avanzando en la diversificación de las fuentes. Entonces tú puedes tener un trabajito en la casa que puede ser un hobby. De repente la señora hace jardinería o tú pintas o tú te gusta, qué sé yo. Entonces esos son unos rebusquitos adicionales. O sea, yo tengo una vecina que ella empezó sacando fotos en fiestas y ahora tiene, una fuente principal en su casa son las fotos de fiestas que ella saca, ¿no? Entonces, ¿qué es el tema de la vasija? Por eso es que yo empecé con el tema de la vasija. La vasija son los recursos que tú tienes y que no te das cuenta que lo tienes. Si tú tienes una troca grande y la tienes parada frente a tu casa, ¿qué estás ganando tú con eso? Pero puede ser una mudanza, ¿no? Ah, pero podrías hacer una mudanza, podrías hacer algún tipo de viaje para llevar qué sé yo qué cosa, o la podrías alquilar para la gente que la necesita. El tema está en que tienes que ver cómo tú empiezas a administrar los recursos que tú tienes. Y eso implica empezar a ver la vasija desde otro punto de vista. Si tú no ves nada más que como está la cacharrita esa con aceite, ahí está, hasta que tú la pones en producción. Entonces, yo creo que un reto grande es pasar de la mente de empleado, que sencillamente lo único que le preocupa es, en venezolano llamamos 15 y último, yo no sé si aquí es semana a semana o mes a mes, pero y después que se terminó me voy a dormir. La persona que tiene la visión de diversificar los ingresos, cuando se acabó este trabajo empieza a hacer otra cosa, pero a lo mejor es una que le gusta. O sea, fíjate tú, yo creo que la diferencia está cuando tú cambias tu presión por tu pasión. Si lo que tú estás haciendo es algo que te apasiona, no te para nadie. Descubrir justamente en qué cosas tú eres bueno. Si tú logras identificar las cosas que puedes hacer, que son tus conocimientos, tus destrezas, las cosas que has aprendido con el trabajo, con tu experiencia, con los estudios, con las cosas que tú quieres hacer, que te interesa hacer,
pero además que tú disfrutas haciendo, o sea, las cosas que puedes hacer, las cosas que quieres hacer y las cosas que tú disfrutas haciendo, ¿qué pasa? ¿Qué dirán ustedes? Están haciendo algo que lo saben hacer, lo quieren hacer y les gusta hacerlo. ¿Qué pasa? Éxito, no te para nadie. Ese es el camino pasional. Es cuando tú estás en donde tenías que estar. Pero si tú caes, imagínate, ay, es lunes, otra vez, oye, para la chamba y vas para allá. Acábame ese jefe. Y no sé qué y tal. Entonces, tú por ahí no puedes, no subes. Y entonces hay un tema también dentro de tu mismo trabajo. Yo tengo un amigo que la estrategia de él cada vez que quería subir de posición, hacía un informe. Él me decía, ayúdame a hacer un informe. Y llegaba y se lanzaba un análisis de las cosas que estaba pasando, y hacía una cantidad de propuestas, y hacía un poco de cosas, y como nadie lo hacía, porque te lo agarraron y lo ponían en un lugar para que ayudara. Entonces, en la medida que tú eres más proactivo, que tú eres una persona que no tienes que esperar que te digan lo que tienes que hacer, te empiezan a ver con otros ojos. Pero la cosa es más compleja que esa. O sea, definitivamente esa diversificación de las fuentes de ingresos implica un trabajo donde además cada uno de los integrantes de la familia, aquí estamos hablando de ingreso familiar, cómo puede cada uno de los que están ahí, muchos de los genios ahorita que son ¿cómo es que se llamaba el de Apple? Steve Jobs. Ese tipo era un mala conducta, ese tipo en la universidad lo que andaba era drogado todo el tiempo y echando bromas y no sé qué, y no terminó los estudios, pero se puso a hacer unas computadoras en el patio de la casa con un chinito. Y lo convirtió en un negocio brutal. Todas las piezas con las que ellos hicieron eso, las compraron en una tienda que se llamaba Fry's, que ya la que estaba por aquí en Irving desapareció. Eso desapareció. Pero ellos empezaron comprando piecitas y haciendo cositas ahí. Y dígame, todo este tema de los muchachos ahora con los juegos en online. Son una fiera esos muchachos, yo no sé cómo hacen, pero y se hacen millonarios rápidamente. Con el TikTok y con una cantidad de cosas para mí son una soquetada. Pero el que le sabe meter a eso, bueno, o sea, es complejo, no es fácil, no hay una receta única. Pero cada quien tiene que ver de qué manera puede encontrar la vasija que puede utilizar para hacer ese cambio. ¿Sí? Bueno. Ingresos es income, Income, sí, ingresos es income. Lo que recomiendo es nada más agarrar rápidamente un trabajo remote, es lo que yo hago. Agarro un trabajo de computadora como un call center que es pura comisión, y cuando haga eso encuentro un trabajo que le pague 30,000, 70,000, 100,000, lo que sea, por la computadora tomando llamadas, que sea remote, abra un negocio y trabaja ese negocio en lo que hace eso a la misma vez. No, y que además se te entiende lo que hablas, porque la mayoría de los que tú atienden es un acento de la India, que tú dices, ¿qué? Y entonces se me ocurrió decir, no, páseme con alguien en español. Y era un chino hablando español y se entendía menos. Entonces... Bueno, nada más antes de despedirnos, vamos a hacer una oración final. Gracias por la paciencia. Ojalá la próxima semana estén aquí con el mismo entusiasmo o con más entusiasmo. Pero vamos a te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Estuvo todo muy bueno.